Tenemos al doctor Alejandro Gómez desde Colombia. Él es director médico de EXI, bombero, catedrático y también es ponente en varias conferencias a nivel internacional. Francisco Espinosa es máster en investigación en educación, magíster en docencia en ciencias de la salud, tecnólogo en emergencias médicas y miembro de misiones médicas internacionales. Tenemos también a Andrés Narváez, tecnólogo en emergencias médicas, bombero profesional, instructor y docente. Andrés ha enfocado sus esfuerzos en la formación continua en atención prehospitalaria, soporte vital y cuidado del paciente crítico, lo que le convierte en un experto altamente calificado y comprometido con la educación y seguridad en emergencias. En este momento voy a proceder a compartirles un video, si bien el webinar estaba enfocado para que sea una charla con los ponentes. David Page en este momento se reprogramó uno de sus vuelos, lo que ha impedido que esté en su hogar, en su casa, para que pueda compartir con ustedes. Así que él nos ha enviado una serie de videos y de información que tienen que ver con este webinar. Les comparto en este momento la pantalla. Hola, muy buenas tardes. Mil disculpas por no poder estar con ustedes en vivo. Como ven, estoy en el aeropuerto y otra demora de vuelo. Creo que las aerolíneas necesitan un poco de inteligencia artificial para evitar tanta demora. Y me siento muy mal de perder la oportunidad de estar conviviendo con ustedes y discutiendo, pero sí les quería dar algunos ejemplos de lo que estoy viendo yo en inteligencia artificial. Uno que ya viene siendo como de 3 o 4 años, fue una intervención que hicieron en Dinamarca con un estudio dentro de un paro cardíaco. Cuando alguien llama para asistencia por teléfono, implementaron un estudio en donde compararon la inteligencia artificial al ser humano a poder identificar que si el paciente estaba en paro cardíaco, buscando palabras claves, buscando la inflexión de la voz. Y descubrieron que la inteligencia artificial era más efectiva en identificar el paro cardíaco, que es muy interesante. Le quita algunos minutos que son tan importantes para que el despachador y el sistema pueda dar intervención y empezar un sistema para ya dar RCP. Ese es un ejemplo de cómo la integración del ser humano con la inteligencia está para ayudar a soporte de toma de decisiones, que creo que lo vamos a ver más en la ambulancia misma. Al tener visión de mucha data, especialmente viniendo de quizás EKG o combinación de EKG de signos vitales que están combinándose, las máquinas nos pueden dar una alerta que quizás esto está pasando y que verifiquemos que un tubo no se ha dislojado, por ejemplo, y que tenemos que intervenir porque la respiración está comprometida. También con información que viene del paciente, quizás ayuda con toma de decisiones. Quiere decir que el paciente nos da más historial, que a lo mejor el ser humano no está como encajando y te puede sugerir una serie de cosas que verificar y a ver si que acaben o no. Y claro, con ayuda de toma de decisiones, cuál es el tipo de información que en momento real podemos ayudar al paciente. En otro estudio vimos el uso de inteligencia artificial para volver a revisar el historial. Cuando nosotros hacemos PCR o un reporte, vemos que es muy difícil para nosotros verificar miles y cientos de miles, quizás millones de récords de lo que dijo un paciente o lo que dijo el paramédico que atendió al paciente. Entonces utilizamos inteligencia artificial para identificar casos en donde el paciente quizás fue intubado con parálisis sin sedación.
y verificar, y encontramos 180 y pico pacientes que fueron en algún momento paralizados, pero no tenían el sedativo antes. Entonces, un parálisis de un paciente despierto que está recibiendo intubación. Y nos ayudó la inteligencia artificial a identificar cuáles son esos pacientes. Al igual que busca palabras claves, busca contexto para un paciente que quizás iba a ser intubado. En otro caso lo usamos para pacientes que eran violentos y que necesitaban un tipo de sedación, pero no sabíamos si por alguna razón no se había documentado muy bien esa decisión. Entonces, para la investigación me pareció un proceso muy bueno y que podemos utilizar en otros estudios. Siguiendo con la idea de ese soporte de decisiones y toma de decisiones en algoritmos que son clínicos en tiempo real, en San Antonio están utilizando una aplicación. Al llamar por 911 el cliente o la persona que está llamando, le pregunta si quiere descargar una aplicación para poder tener video y audio y poder enseñar al paciente. En ese caso, la inteligencia artificial está comparando la cara y los signos vitales, que hasta te puede dar respiración, frecuencia cardíaca y otros signos que incluyen una estimación del proceso respiratorio, que tanta dificultad tienen en respirar, pero también la presión arterial. Combinando con todos esos factores, ese algoritmo le dice al despachador: esta no es una emergencia grave, o este paciente de veras está teniendo un problema grave que necesita una ambulancia emergente. En un estudio pudieron reducir el número de ambulancias que tenían en el sistema, que necesitaban tener en el sistema para responder a tantas emergencias. Entonces el poder de decisión en ese caso ayudó a que el despachador, que es también un paramédico entrenado a recibir esa información, también hace su propia decisión de que mejor aquí sí voy a mandar a la ambulancia en tiempo real emergentemente, pero a veces es quizás no necesario. Finalmente, el placer más grande que tengo es compartirles una idea para un concepto que estamos utilizando en educación, y es que utilizamos un programa en donde tenemos programado un paciente, y el paciente le puede ayudar con goggles a que aprendan cómo manejar, a hacer el historial y presentación, y también cuidar al paciente. Es un proceso, un programa que se llama VR Patients, Virtual Reality Patients. Y la siguiente versión de la aplicación nos permite tener una inteligencia artificial contestando las preguntas. Al principio, cuando hicimos el primer estudio, era un estudio para comparar si el desarrollo del pensamiento crítico podía ser igual o mejor, pero no peor, que tener una simulación en persona. Y lo que encontramos fue que la simulación con simulación virtual fue igualmente eficaz a crear pensamiento crítico en el desarrollo de un alumno de técnico en urgencias médicas. Ahora lo que tenemos es ideal, porque en vez de escoger la pregunta que le vas a dar al paciente de un menú, puedes nada más preguntarle, y la inteligencia artificial interpreta la voz del estudiante y contesta lo que tú programaste y luego llena los huecos. Entonces estamos muy emocionados de esa siguiente etapa, pero por lo menos al principio lo que aparenta es que el desarrollo del pensamiento crítico nos puede ayudar. Ahora, hay gente que está utilizando el sistema de ChatGPT, por ejemplo, Microsoft Copilot, para crear preguntas en unos exámenes. Eso nos ha ido pésimo. Fue un proceso muy largo. Entrenarlo para que lo haga bien está muy difícil, y luego, aún entrenándolo bien, no contestan bien. Entonces no estoy seguro que eso sería el mejor uso del tiempo. Quizás se mejore, pero dándole las reglas y enseñándole qué documentos queremos que use, ha sido más difícil de encontrar ítems que son de veras buenos, del estilo que usamos en el Registro Internacional de Paramédicos para hacer la medición cognitiva de la competencia.
espero que esto pueda empezar una discusión muy productiva con los ponentes. Listo, muchas gracias por ver el video. David en este momento está con nosotros a través de WhatsApp durante su vuelo. Entonces, si es que ustedes tienen preguntas específicas que quieran redireccionarla hacia él, pueden colocarlo en este momento en el chat. Yo me encargo de transmitirla a él y de ofrecerles a ustedes una respuesta. Como resumen de la intervención, ustedes pudieron ver tres ejemplos positivos o con resultados positivos en el uso de la inteligencia artificial. Primero, lo que está sucediendo en Dinamarca con el tema de utilizar las llamadas del 911 a través de una aplicación. Esta aplicación en voz y en video permite que se vea al paciente, que se obtenga información médica de él y que se determine qué tan urgente es el envío o no de un equipo prehospitalario y de esta manera se gestionan de mejor forma los recursos. El segundo ejemplo que nos daba David era este tema de utilizar avatars, que son pacientes que ya fueron programados previamente, donde de acuerdo con la interacción que tenga el estudiante a través de unas gafas y de implementos de realidad virtual, están atendiendo a un paciente. El resultado aquí mostró que esta simulación con un avatar es igual de positivo que tenerlo cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer escenarios prácticos donde estamos interactuando con un paciente. El tercer ejemplo que nos daba era de igual manera, a veces tenemos bastante información del paciente, tenemos síntesis, data y lo demás, y podemos utilizar la inteligencia artificial para hacerle valorar toda esta información y quizás nosotros por sesgo o tal vez por omisión cognitiva no reconocemos algunos datos importantes del paciente, lo que sí hace la inteligencia artificial. Una parte negativa en las investigaciones que nos decía David al terminar su presentación fue que justamente en la parte de realizar exámenes cognitivos donde se tiene que realizar preguntas, hay que saber direccionar a la inteligencia artificial para obtener el mejor resultado. La investigación ha arrojado que aún no está la inteligencia artificial presta para facilitar preguntas que a nivel académico a las instituciones o a los docentes les deje totalmente a gusto, por así decirlo. Pero bueno, esto es como que el resumen de lo que nos pudo decir David. Nuevamente emito las disculpas por parte de él. No teníamos planeado que su vuelo se retrase. Sin embargo, pudo establecer estos parámetros para que ustedes lo puedan escuchar. Siguiendo con las directrices, yo les voy a enviar, ¿cómo se llama? Un documento de la investigación, sobre todo de esta aplicación que pudimos ver en pantalla con el avatar, para que ustedes lo puedan leer. Está en inglés, pero utilicen la inteligencia artificial para traducirlo. Y también les voy a pasar el video de la explicación de David para las personas que ingresaron en el momento en el que él estaba y que no pudieron escuchar al momento. Les voy a dejar esta información por el chat. En este momento le doy la palabra al doctor Byron Trujillo porque antes de iniciar con la conversación con cada uno de los ponentes, vamos a establecer para el flujo de este programa una serie de preguntas y después vamos a seguir con cada uno de ellos. Muchas gracias. Muy bien, la dinámica, como conocen los que ya han estado en los webinarios anteriores, es una conversación de amigos para lo cual les invitamos a que se sirvan, a que se tomen una taza de café. Por eso es un café con Medicine Me, en lo cual hemos invitado a un grupo de personas expertas en estos temas. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas, en las cuales vamos a desarrollar cada uno de los ponentes. Y vamos a empezar con Jaime, que va a iniciar la primera pregunta hacia los expositores. Adelante, Jaime. Hola colegas, buenas noches, qué gusto verles a la distancia. Alejandro, Francisco, Andrés, Carlitos, Pillajo, Rodrigo, René. Es un gusto poder participar con ustedes. Tengo mi tacita de café aquí, que no se ve. Ok, y pues, sin más, estas preguntas van dirigidas a todos. Ok, así es que escríbanla, ¿sí? Para que todos no se olviden la pregunta cuando les toque, ¿no? Desde su experiencia en el campo,
¿cuáles serían los principales riesgos y beneficios del uso de la herramienta de la inteligencia artificial en la toma de decisiones al momento de una emergencia? Sí, la repito, desde su experiencia, ¿cuáles serían los principales beneficios y riesgos del uso de las herramientas de IA en la toma de decisiones en emergencias? Comencemos, por favor, con Francisco y luego Alejandro, luego Andrés, please. Gracias, Gemito. Buenas noches con todos. Bueno, sí, en realidad es una pregunta bastante oportuna. Quería empezar con un preámbulo recordando que la IA ya estuvo, ha estado y está aquí, ¿sí? Es algo que ya lo hemos venido manejando hace muchísimos años atrás. Recuerden en 1958, eh, en este John McCarthy crea el lenguaje Lisp, la neurona artificial, y bueno, desde ahí se empieza a desarrollar una serie de, mm, de cambios y quería empezar con eso. Ahora, yendo un poco a los riesgos, que justamente era la pregunta, yo creo que uno de los riesgos principales es la seguridad del paciente, recordando también que al momento de trabajar en el área médica tenemos las cuatro P's, que en este caso tendríamos la predicción, la manera la preventiva, personalizada y participativa. En este caso, pues va a desarrollar bastante un enfoque de riesgos y bueno, yo diría que también, como bien decía Dave, de la integración de datos, que sería uno de los riesgos también, que no solo debemos enfocarnos en la cantidad, sino en la calidad como una mejora del sistema sanitario. No bastaría en este caso, como bien decía Dave, con la tecnología, ¿no? Vemos que en realidad con otras regiones pues hay mucho todavía que practicar y aprender. Muchas gracias, Francisco. Alejo, por favor. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y gracias por conectarse. En mi caso particular, soy un entusiasta usuario de las inteligencias artificiales y de hecho tengo varias suscripciones a varias de ellas que las utilizo con diferentes propósitos, pero específicamente en el momento de la emergencia yo les quiero compartir la experiencia porque las he puesto a prueba y he puesto a prueba unas y otras con diferentes aspectos relacionados con toma de decisiones, decisiones en imágenes, decisiones en ritmos, decisiones en pantallas de monitoreo. Y es que la precisión de las inteligencias artificiales varía de manera significativa y claramente abajo hay un disclaimer, aparece un letrero en todas que dice, esto puede ser impreciso. El momento de la emergencia tiene una particularidad, una absoluta particularidad, y es que la reacción necesita de la inmediatez. Y lo que he encontrado es que cuando uno no es un usuario habitual de las inteligencias artificiales, o lo es, y le preguntas por muchas cosas. Le preguntas por la fórmula para hacer un café, y más abajo le preguntas por una receta de sushi, y más abajo le preguntas por el algoritmo de paro, y más abajo le preguntas, podemos empezar a tener disparidades en las respuestas. Y es que la inteligencia artificial puede ser muy útil en manos expertas, donde las respuestas puedan ser comprobadas, pero yo tengo una inmensa preocupación porque le estamos cargando una responsabilidad mayor de la que debería tener. Claramente es excelente para redactar, claramente es excelente para resumir, pero bajo ninguna circunstancia se le puede atribuir la responsabilidad de a veces dosis de fármacos, porque pueden haber diferencias sustanciales con respecto a la presentación. Yo les voy a dar un ejemplo en este caso en particular que sería una limitación. Se me olvida cuál es la dosis de succinilcolina en una secuencia farmacológica para intubación. Y entonces abro cualquiera de las que quieran, Gemini, ChatGPT, Copilot, cualquiera. Y le pregunto, por favor, dame la dosis de succinilcolina. Así, simple, una pregunta simple, porque todo es el prompt. Todo lo es el prompt. Entonces, él simplemente me dirá, ponle una dosis de 1 miligramo por kilo. Bueno, esa es la dosis, pero resulta que hay diferencias sustanciales. Yo podría tener kelicin, succinilcolina en presentación de 1 gramo en 10 mililitros, o podría tener suxametonio.
Y ese contexto se necesita. Y en el momento de la emergencia, pues yo no debería estar haciendo eso. Es claro que nosotros olvidamos detalles y los vamos a seguir olvidando con el tiempo, pero es bastante inconveniente entregarle la responsabilidad de una cosa que podría tener mucho contexto, mucho contexto. Con el tiempo, probablemente muchos de esos problemas van a ser resueltos, pero también es importante que hoy estemos situados en que esta es una herramienta que nos va a proporcionar algunas ventajas, pero también tenemos que entender que podría equivocarse y que no podemos transferir la equivocación a este tipo de tecnología porque la tenemos que seguir asumiendo. Nuestra responsabilidad es el entrenamiento y es seguir asumiendo la responsabilidad. Y les digo, pues, que claramente que los resultados clínicos quizás no son mejores hoy en la medida en la que hay más disponibilidad de tecnología. Qué gusto, Alejo, muchas gracias. Andrés, por favor. Jaime, me parece que Andrés está atendiendo a un paciente este momento, estaba de turno en Oh, ok. Parabiel. Si es que tenemos preguntas, por favor, para Alejandro, Francisco, compártanlas, por favor, para poder continuar con este punto crucial que ha mencionado justamente tanto Francisco como Alejandro, que hay que tener en cuenta las características del modelo que estamos usando, las decisiones y las consecuencias del uso de los mismos, ¿ok? Incluso compartirles que ya hasta la FDA está haciendo guías de uso de la inteligencia artificial para que estén dentro de factores éticos y adecuados, ¿no? Si es que no hay preguntas, Byron, la siguiente pregunta. Gracias, Jaimito. Antes del doctor Byron, les voy a compartir la respuesta que dio David en cuanto a la pregunta de Rodrigo. La pregunta era si han evaluado la efectividad de Notebook LM, que es una inteligencia artificial que no tiene alucinaciones, pues solo utiliza las fuentes que le entregan y no se pierden en el universo de la web. La respuesta de David Page fue que no la ha utilizado. Él utiliza principalmente GPT, que cuenta con un modo llamado Deep Research, el cual permite limitar la información a fuentes científicas y verificadas. Es importante aclarar que las alucinaciones son una característica común en todos los modelos de inteligencia artificial actualmente disponibles, incluso en aquellos que restringen sus respuestas a fuentes específicas. Esto es algo que todavía lo del tema de las alucinaciones es algo que aún sucede con frecuencia, pero por eso él recomienda validar la información crítica con fuentes primarias. Yo quiero Ahora aclarar, sí, 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 ajá. sí es importante. Yo lo uso también en mis procesos formativos para mis estudiantes. Y en eso tienen razón. El modelo, cuando tú lo dejas abierto, una vez más, y voy a insistir mucho a lo largo de la noche, que todo es el prompt. O sea, todo es lo que le pides que haga por ti. Entonces, si tú le dices simplemente necesito que me hagas 10 preguntas de selección múltiple sobre lesión cerebral traumática, lo más probable es que las preguntas no tengan mucho sentido, no tengan propósito. Uno necesita desarrollar un prompt lo suficientemente sólido, fuerte y bien estructurado para que te entregue la información que necesitas. Esta forma, cuando uno utiliza el Deep Research en ChatGPT, puedes decirle que no utilice información web, le entregas los artículos o le entregas el resumen o lo que has generado a partir del cual haces la evaluación. En mi caso particular, yo creo documentos para mis estudiantes de urgencias qué es lo que ellos deberían leer, qué es lo que vimos en la clase, y a partir de esto le pido que me desarrolle 40, 60 preguntas de selección múltiple con 4 o 5 distractores de modo o de tal característica que las distribuya de una u otra manera. Y he tenido la oportunidad de evaluar el rendimiento y créanme que se me quitó un dolor de cabeza inmenso, que eran las preguntas con respuestas inapropiadas, las preguntas discutibles, las preguntas que eran o que tenían respuestas que eran eh, quizás imprecisas. Entonces, funciona muy bien, funciona bastante bien, pero claramente no es tirar una línea y esperar respuestas y ya. Hay que trabajar muy bien un examen, crear un buen prompt,
seleccionando muy bien los documentos de donde se van a sacar las preguntas y volviéndolas a leer. Porque es que eso es otra cosa que sucede. Él saca el resultado y yo no puedo simplemente con eso ir a montar esas como las preguntas del examen. Como creador las tengo que volver a leer, las tengo que volver a revisar, porque claramente, incluso con esto, siguen habiendo errores o preguntas incluso a veces repetidas. Algo más que quisiera compartir también de los riesgos, yo creo que es importante también hablar sobre los dilemas éticos y que involucra todo, ¿no? Como bien decía el doctor Alejandro, sobre el área de la imagenología, en laboratorio, en el área de emergencia. Entonces, al hablar de salud, estamos hablando de diferentes áreas, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de que la IA se puede aplicar en diferentes áreas de la salud con un error de la equivocación, de la confianza de datos. La idea sería más bien que la inteligencia artificial sea un aliado para el profesional, más no sustituirle al docente, al profesional de la salud, hablando en general. La interoperabilidad también, que en este caso viene a ser un sesgo de desigualdad. Y la pregunta aquí sería también, y creo que muchos nos haríamos, bueno, si aplico al 100% solamente la IA y lo dejo a discreción, a consentimiento de la información que me arroja una plataforma, bueno, ¿de quién es la falla? Del profesional de la salud, del programador, del diseñador de esta página de IA. Entonces, en este caso, si nos equivocamos en un procedimiento, ya o con un paciente o en la docencia, y el estudiante finalmente va y practica con el paciente lo que nosotros o lo que la IA nos indique, eh, finalmente la falla de quién va a hacer, ¿no? Como les decía, del docente, de la IA, del programador. Eso es un tema ético que debería considerarse. Muy bien, creo que todos estos argumentos son válidos, especialmente en el hecho de que la inteligencia artificial no nos está reemplazando, sino que es un apoyo. Es un procesamiento de una base de datos que nos ayuda significativamente y obviamente va a tener sus sesgos. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta dirigida hacia todos. Me gustaría que empiece primero Alejo y luego con Francisco. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué barreras tecnológicas, económicas, culturales enfrentamos en Latinoamérica para implementar soluciones basadas en inteligencia artificial en el ámbito de la salud y especialmente en el ámbito prehospitalario? Muchas gracias, Byron. Bueno, varias. La primera es que la conectividad de Internet no es la mejor en muchas regiones de nuestra LATAM. Sabemos que las mayores necesidades en términos de salud ocurren en lugares lejanos a las grandes urbes. Yo creo que ese problema lo compartimos todos los países. Colombia, por ejemplo, tiene lugares que están solamente a 100 o 150 kilómetros de una ciudad como la mía, Medellín, que es una ciudad de más de 3 millones de habitantes, y en lugares que están a una hora y media, claramente no hay acceso a Internet. Lo montañoso lo difícil del terreno hace probablemente que no haya esa posibilidad de acceso. La segunda, que se relaciona, es precisamente relacionada con que parece ser que la gente quiere ocultar el uso de la inteligencia artificial y muchos se sienten avergonzados pues la usan de forma flagrante. A lo que me refiero es a que con bastante frecuencia se trata de utilizar, pero se niega su uso. Yo creo que prácticamente todos en nuestro quehacer la utilizamos. El problema es en la forma en la que ésta se utiliza, en la forma en la que la utilizamos, no para que se encargue completamente del trabajo, sino para que parte del trabajo sea realmente mejorado. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista económico, utilizar grandes plataformas de inteligencia artificial es costoso. La conectividad es muy limitada quizás en en los lugares que más se necesita y que en general para nuestra querida Latinoamérica, hoy por hoy, las herramientas de inteligencia artificial son plataformas de consulta más allá de los proyectos grandes como el que David nos mostró,
que podrían llegar realmente a ser muy útiles para toma de decisiones, para organizar lugares como por ejemplo utilizar el triaje. En algunos casos he visto inteligencia artificial de forma bastante interesante en dispositivos biomédicos como monitores, desfibriladores. La inteligencia artificial ha sido muy útil para que las hojas de mantenimiento, para que los registros se mantengan más o menos al día y se sepa en qué momento hay que hacerle mantenimiento a las baterías, cuando hay que cambiar algunas cosas adicionales. Lo mismo ocurre con tablas de estabilidad de medicamentos y algunas otras cosas, pero la implementación, yo creo que en Latinoamérica está siendo más lenta de lo que se espera, precisamente porque barreras hay un montón, pero creo que tenemos que seguir trabajando en la implementación y llevarla precisamente, llevar estas herramientas a los lugares donde más hace falta, que son precisamente estos lugares que son habitualmente desatendidos. Muchas gracias, Alejo. Por favor, Francisco. Sí, 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 justamente también estaba revisando un poco hablando de Latinoamérica y bueno, entre otras regiones también, por ejemplo, uno de los que tiene más desarrollado, avanzado en el tema del manejo de la IA en salud, tenemos a Brasil, a México, que bueno, tiene un potencial buenísimo, pero una de las barreras yo consideraría que podría ser el tema, como bien decía el doctor, eh, técnico, la conectividad. Sabemos que aquí, al menos en nuestro país, es bastante complicado. Los temas éticos, como bien decía hace un momento, y la regulación. Bien decía Jaimito hace un momento que la FDA justamente está elaborando ya lineamientos, algoritmos, y sí, eso ya lo vemos que lo están aplicando. Claro, seguramente tardará mucho tiempo en poder regular dentro también de los puntos que yo pensaría también y creería que debería tomarse en cuenta la responsabilidad legal, la privacidad de la información, de los datos de los pacientes. Y bueno, un factor importante es la resistencia al cambio, ¿no? Yo creo que tenemos la IA, como inicié la ponencia, hemos tenido hace muchos años, lo hemos visto quizás, y bueno, yo creo que ahora está tomando fuerza, pero la resistencia al cambio y como bueno, se practica en la educación siempre es la innovación, pero claro, quizás salir de una burbuja que por muchos años hemos estado practicando la educación y quizás ahora es la oportunidad para poder utilizar todas estas plataformas, todas estas ayudas y como vuelvo y recalco, potenciar al profesional más, ¿no? Sustituirlo. En el chat hay una pregunta para Francisco que indica, desde la formación en salud, ¿cómo integrar la inteligencia artificial a los currículos sin descuidar el juicio clínico humano? Bien. Bueno, yo pensaría que una de las prácticas que sería importante es algo que se ha venido realizando con los casos clínicos, la simulación e integrar al currículum. De hecho, en algunos lugares de la academia se articula justamente los casos clínicos y bueno, quizás salir también un poco del contexto de lo que siempre hemos venido realizando e integrarlo de una manera objetiva, ¿sí? Tanto la parte práctica, la parte teórica, y yo creo que el tema ahora con la fuerza que está tomando la inteligencia artificial, creo que sería un pilar importante el articular todos estas metodologías, estos diseños al currículo, ¿sí? Sin descuidar aquellas prácticas que quizá lo hemos venido practicando, pero pues, ahora tenemos mucha evidencia, mucha información que nos puede articular y crear un currículum bastante adecuado y bueno, alineado a cada una de las áreas de la salud. Y bueno, principalmente lo que estamos ahora hablando de la parte prehospitalaria, recrear escenarios muy interesantes, como Dave nos compartía unas plataformas bastante interesantes que podemos interactuar con el paciente y
una de esas serían las prácticas que podríamos incluir en el currículo para nuestros estudiantes. Muchas gracias, Francisco. Quisiera transmitir la misma pregunta a Alejo, debido a su vasta experiencia y como docente y director médico de EXI. Eh, por favor, Alejo. Bueno, es un asunto bien complicado, sobre todo porque cada vez más cuando se hace de forma correcta es difícil reconocer algunos aspectos que se puedan hacer desde la forma humana. Pero una vez más, insisto en que hay que empezar a reconocer que las cosas están cambiando y que pasa lo mismo que pasaba hace mucho tiempo. El primer problema con el que nos topamos desde hace, yo creo que hace unos 20 años, no estoy seguro que Francisco, incluso Byron, Jaime también, que lleva tanto tiempo en la educación, empieza a encontrar un mismo fenómeno, y es que nuestros estudiantes copiaban y pegaban. Y ese fue el primer problema que tuvimos hace 20 años, tratar de buscar quién copiaba y pegaba. Y nos enfrentamos a eso y dijimos, no, esto es el acabose porque ya los chicos no van a hacer nada, ellos van a copiar y a pegar y todo va a ser copy-paste. Y ese problema lleva 20 años y realmente nunca cambió, pero buscamos las estrategias para que desde la formación y desde el currículo, esto nos permitiera buscar otras formas diferentes de evaluar sus destrezas y sus habilidades, más allá de la capacidad de generar texto, de generar redacción y de que nuestras preguntas se puedan llevar a cabo. Hoy sabemos que eso se hace un poco más difícil porque se puede hacer una redacción bastante sencilla y un resumen, pero también sabemos que los que utilizamos con mucha frecuencia herramientas de inteligencia artificial, ya somos capaces de reconocer qué fue hecho y qué no fue hecho de esa manera, más allá de que existen también aplicaciones que tienen la capacidad más o menos de discriminar qué se hace y qué no se hace con inteligencia artificial. A mí lo que me preocupa mucho, es que cuando uno suele utilizar herramientas para verificar qué está hecho con inteligencia artificial, parece que todo lo que está bien redactado pasa como si fuera inteligencia artificial. A mí me gusta y he sido, como llevo muchos años, ya unos 10 años como editor de textos médicos, pues una destreza que desarrollamos todos es la capacidad de redactar textos, de escribir. Y estas destrezas y estas habilidades quizás con el tiempo se vayan a perder de forma significativa, porque también tenemos que ser conscientes que los que no somos nativos en esta tecnología, los que ya tenemos bastantes años, que nos tocó aprender a escribir, que nos tocó aprender a escribir a mano, nos tocó redactar, que nos tocó memorizar, son destrezas que hoy se van a perder, que estoy muy seguro que se van a perder. Yo les hago una pregunta a todos los que estamos acá compartiendo la sala, 28 personas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escribieron a mano más de un párrafo, más de un párrafo? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes trataron de redactar en Word más de un párrafo en una carta? Y yo les quiero preguntar eso y yo sé que hay gente que lo hace, pero que hay gente que ya no lo hace, que ya no hace cosas como estas. Pero también les tengo que recordar cuándo fue la última vez que ustedes hicieron una división por tres cifras. Yo puedo decir que hace tanto como no lo recuerdo. Y es que esos aspectos son muy importantes y quisiera poner en la mesa cuáles son las destrezas y las habilidades que se van a perder con el tiempo y cuál será la consecuencia de que esas destrezas y habilidades se pierdan. ¿Será que algún día las vamos a recuperar? ¿Será que algún día tendrá que haber un reinicio completo para que eso que estamos entregando y estamos olvidando quizás sea útil o ya no será útil? Porque yo les recuerdo que hace 20 años no sabíamos más de 10 números telefónicos y ya no somos capaces de recordar más de 10 números telefónicos, ni fechas, perdimos la habilidad de navegar. Ahora, si no es con un navegador, quizás no podamos llegar a otros lugares. Yo les confieso que que fui y hice parte de un grupo de rescate y que hacía búsqueda de rescate. Yo creo que ya yo no soy capaz de buscar con un mapa y orientarme a una ciudad de Estados Unidos que yo no conozca. Yo no creo que yo ya sea capaz. Son situaciones que están pasando, son situaciones que nos llevan o van camino de la evolución hasta cierto punto de evolución natural de las especies. Y como dice Alejo, puede ser que estamos perdiendo esa capacidad de análisis, de síntesis con respecto a lo que hemos desarrollado esas habilidades de cálculo, de escritura, ¿sí?
Me estaba acordando de con Alejandro, ¿cuántos de nosotros hemos utilizado máquina de escribir? Probablemente pocos de nosotros hemos utilizado, algunos ni los conozcan de los que están aquí participando en este webinar. Entonces son situaciones muy interesantes que nos ayudan a reescribir, a analizar y no vamos a dejar de lado la inteligencia artificial, sino vamos a considerarlo como un punto de apoyo, ¿sí? Am, hay una pregunta para David, me parece que Sheila le está consultando en el webinar. Le voy a dar paso a Jaime para que continúe con la siguiente pregunta. Sí, bueno, Me en parte tocaba a ya, mí para que Jaime no se enoje, pero sí le estoy diciendo ya a David que nos entregue por favor su respuesta. Voy con la que me toca a mí. Para los expositores, ¿qué habilidades nuevas consideran que deben desarrollar los futuros profesionales prehospitalarios para adaptarse al uso de la inteligencia artificial en su entorno laboral? Francisco, a ti te dejo la primera palabra. Correcto. Perfecto, gracias. Bien, yo creo que las habilidades que se debería de desarrollar, primero, como bien decía Alejandro hace un momento, no dejar de lado las buenas prácticas que teníamos, la escritura. Sabemos ahora que con la inteligencia artificial tranquilamente podemos armar un artículo, un documento, y no dejar de eso a la parte práctica que hace muchos años atrás la habíamos manejado. Pensaría que eso sería algo muy importante inculcar en nuestros estudiantes y en los profesionales, puntualmente en la prehospitalaria, no dejar de lado esa parte que es sumamente importante, también nuestro criterio, el pensamiento crítico, el tener una visión humana del trato hacia el paciente, que no estamos tratando, en este caso, a través de una manera telemática, desde una un dispositivo, una computadora, recordar e inculcar en en los profesionales y en los estudiantes que estamos tratando al otro lado también con una persona, un paciente. Creo que sería una parte fundamental y no dejar de lado e inculcar en los profesionales y en nuestros estudiantes prácticas que lo hemos estado haciendo muchos años. Alejo. Ok, yo estoy convencido que hay que seguir generando en nuestros estudiantes la capacidad de mantener el juicio clínico por su propio medio y la duda razonable, la duda razonable. Me refiero a la duda razonable, es porque si yo abro una herramienta de inteligencia artificial y empiezo a hacerle preguntas, las preguntas también pueden estar asociadas al sesgo. Uno no puede quedarse y conformarse con lo primero que encuentra. Yo les puedo hacer o dar un par de ejemplos. Yo puedo demostrarles que la intubación endotraqueal prehospitalaria puede ser buena o puede ser mala. Y de acuerdo a los datos con los que yo pregunte, a mi posición, a mis creencias y a mis posiciones, yo puedo llegar a tener las respuestas y seguir por ese camino. Clásicamente, cuando yo lo utilizo, utilizo los asistentes, yo los corrijo todo el tiempo. Es decir, a mí la redacción, a mí las respuestas, cuando no me dejan satisfecho, que es con bastante frecuencia, yo simplemente voy y busco otra cosa más, que es lo que hacemos, especialmente los que nos gusta la epidemiología, los que nos gusta la estadística y los datos. Digo, eso no es cierto. O esto no es completamente cierto, o lo tengo que validar. Nosotros necesitamos seguir generando en nuestros alumnos esa capacidad, la capacidad de mantener la duda razonable, la capacidad de analizar los datos, la capacidad de contrastar los datos. No hay verdades absolutas y no hay mentiras absolutas. Y también ustedes y todos los que están acá saben que hay cosas que un día eran absolutamente impensables y que hoy se convierten en más o menos en realidades, y cosas que en un momento eran absolutas realidades que se convierten en flagrantes mentiras. Entonces, esto cambia con muchísima frecuencia y seguirá de esa manera. Yo les quiero contar que en los procesos educativos ustedes saben que la publicación
que se hacen en revistas indexadas de artículos daban mayor puntaje, que hay muchos lugares en los que se tiene que con mucha frecuencia hacerlo. Y lo que decía Francisco es cierto y lo apoyo y es aterrador. Yo sería capaz de generar prácticamente un artículo de narrativo diario apoyándome en inteligencia artificial. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que eso sea una producción académica adecuada, sino que quizás ahorre tiempo para lo que se tiene que hacer, pero hasta qué punto quizás sea una buena producción científica, simplemente tomar datos y reescribirlos de una manera diferente. La producción de nueva información depende de nosotros mismos. Solucionar las preguntas clínicas realmente relevantes depende de nosotros mismos, no de la inteligencia artificial, porque hay muchos datos, por ejemplo, que no sabemos, que no conocemos. Les voy a dar un ejemplo claro y concreto, aplicado a Latinoamérica, por ejemplo. Una de las preguntas importantes que tenemos es que muchos de los datos los traemos desde sistemas prehospitalarios, por ejemplo, más desarrollados, relacionados precisamente, por ejemplo, con el control de sangrado, con el manejo de la vía aérea, con el manejo de shock. Pero es que en lugares avanzados, por ejemplo, los centros de trauma están a 20 minutos o menos, pero en Latinoamérica estamos en distancias que pueden ser mayores. Entonces, ¿cómo se comportan estos pacientes cuando los tenemos que atender y nuestro tiempo de traslado no es de 20 minutos, sino de 40, 60, una hora o dos? Y es posible que nos sirva para plantear preguntas de investigación, pero no para que haga las investigaciones. Entonces seguimos, o tenemos que seguir promoviendo en nuestros estudiantes la duda razonable, el espíritu investigativo y la capacidad de contrastar información, porque esto definitivamente todavía no lo hace un modelo. Perfecto, muchas gracias, Alejo. Rodrigo Díaz nos está poniendo un comentario de que se han ido cambiando las habilidades. Si bien ya no redactamos más de un párrafo, pero por otro lado tenemos que desarrollar la habilidad de redactar adecuadamente un prompt, porque de lo contrario no obtenemos el resultado deseado. Doc, tengo una pregunta que nos pasaron. ¿Qué tan legal sería el uso de la inteligencia artificial en la atención con el paciente? Una pregunta sobresaliente, sobre todo porque el asunto de la inteligencia artificial se está saliendo de control en algún aspecto, que quiero que sepan, y es que el desarrollo de la inteligencia artificial va mucho más allá más rápido que la regulación. Es decir, los modelos cada vez son más inteligentes, tienen más herramientas, tienen más cosas que van mucho más allá de la capacidad de legislar, mucho más allá de la capacidad de tener regulación. Entonces, desde el punto de vista ético, se van generando algunas cosas que pueden llegar a ser útiles, pero también les cuento que no todo termina siendo muy malo. En los centros de excelencia, por ejemplo, y hay un hospital en el que trabajé en un momento, dentro de la aplicación en la que se hacía la historia clínica, abajo yo tenía una pestaña donde yo podía acceder a UpToDate. Y yo sí tenía una duda, yo me metí a UpToDate. Que UpToDate no necesariamente es una inteligencia artificial, pero sí es una compilación con el máximo nivel de evidencia para poder revisar un tema en particular. Entonces, por ejemplo, yo no soy internista, el profe Byron sí es internista. Entonces, yo me encuentro con un paciente en la unidad de cuidado intensivo que tiene una gamma-globulinemia de Waldenström, yo me acuerdo de eso. Yo tengo que ir a buscar las cosas importantes y eso no es de hoy, eso lleva mucho tiempo. Pero lo que yo no debería hacer es tomar y copiar lo que encuentro en UpToDate y ponerlo en la historia clínica. No, yo me ayudo de una herramienta tecnológica, yo obtengo la información necesaria y al final tengo que tomar mis propias decisiones. Pero vuelvo, insisto, lo preocupante del asunto es que el desarrollo está siendo mucho más rápido que la regulación. Perfecto, muchas gracias, Doc. Jaimito, la siguiente pregunta. Y justamente antes de entrar ahí, quisiera dar mi opinión de que en un momento estuve tan molesto con la inteligencia artificial, porque al revisar las tesis era un dolor de cabeza ver la tesis, ver cómo estaba redactada, preguntarle cosas al estudiante, decirle, oye, ¿dónde quieres llegar con esto? Y que en ese rato se desayune que estaba escrito de esa manera. O, por ejemplo, que ver que en un párrafo decía estudiantes, en otro decía alumnos, en otro decía otra cosa y todos eran como sinónimos, ¿no? Le digo, oye, trata de mantener el mismo concepto, la misma forma de hablar y eso se vuelve difícil. Y ahí esa fue mi primera impresión
con la inteligencia artificial al momento del año pasado estar manejando tesis y un dolor de cabeza el tema de estar ahí tratando de ver qué era del estudiante, cuál era el objetivo, qué estaba organizado, e intentar decirle, oye, a la final vas a defender la tesis, entonces trata de redactar un poco, ¿no? Y cuando yo le mandaba a responder algo, a despejar una duda o modificar el documento, se demoraba 10 minutos en mandarme el documento nuevo. Y era un documento totalmente diferente al anterior. Entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo está haciéndolo tan rápido? Y ahí comencé a entenderlo, ¿no? Ahora lo uso yo también, pero es una cosa importante de que es una ayuda que hay que saber usarla y hay momentos también para usarla, ¿sí? Por ese lado, un poco acotando a lo que estaban diciendo del tema ético y demás. La pregunta que viene es, ya que estamos hablando de educación, ya que estamos hablando de salud y a la final se busca recomendar de alguna manera un uso adecuado de esto. ¿Cuáles son sus recomendaciones desde el tema de la academia, desde el tema de la asistencia sanitaria, para integrar la inteligencia artificial de manera eficiente en la formación y en la práctica prehospitalaria? Eh, Mm, Alejandro. mm, Si quieres, no, dale, Francisco, arranca. Sí, sí. Ya, Chito, listo, listo. Gracias. Yo creo que un pilar importante sería la integración de ciertas metodologías, ciertas herramientas que no, como decía hace un momento, y Alejandro también lo, lo tomó en cuenta, el tema de las herramientas y toda la, el criterio que debemos de tener como docentes en no olvidarnos ciertos puntos muy importantes, como por ejemplo las metodologías, el estudio de casos, y pensaría que con una recomendación desde el perfil también profesional para el personal de salud, que yo creo que también es importante establecer desde un perfil profesional al futuro paramédico, en este caso, que es la pregunta puntual. Y bueno, de ahí tomar en cuenta también la malla curricular, todo el diseño, pero sin duda es establecer ciertas herramientas, metodologías que no deberíamos de olvidar, ¿no? Y bueno, plasmarlas, y yo creo que, claro, cada institución educativa superior podría establecer siempre con lineamientos. Y hace un momento hablaban también sobre qué tan legal viene a ser la IA. Bueno, en varios centros educativos se está aplicando y creo que como docentes nos ha servido mucho, pero siempre y cuando sabiendo utilizarla, sesgando cierta información, revisando y bueno, siempre con un criterio adecuado para poder proyectar a nuestros estudiantes. Pero sin duda yo creo que ciertas herramientas y las metodologías que hemos venido utilizando durante muchos años, pues podríamos adaptarlas también a la actualidad con la ayuda de estas tecnologías. Gracias, Alejo. Yo pienso que hay cambios y que tenemos que entender y que son bastante incómodos. Y hay cambios estructurales y profundos en la educación. Y nos vamos a enfrentar a eso. Hoy nos estamos enfrentando a eso en nuestro medio. Yo les quiero contar que hay mucha gente que cada vez aprecia mucho más el tiempo, mucho más que antes. Y si le damos a a esta herramienta, a la inteligencia artificial, el papel que tiene, que es simplemente ser un asistente, que simplemente es asistirnos en tareas que nos pueden tardar un poco o tomar un poco más de tiempo, estará correcta. Pero lo que se viene para la educación es algo crítico y tenemos que empezar a adaptarnos también. En algún momento de la vida, nosotros pedíamos como docentes, no importa la carrera, que las personas redactaran cosas. Los ensayos nos encantaban, estoy hablando hace 10 15 años, para poder entender cómo nuestros estudiantes pensaban o desarrollaban una idea relacionada con un tema en particular. Hoy eso no es una herramienta útil. Pedirle a alguien que haga un ensayo hoy quizás no sea útil, porque claramente van a hacer uso de algo que lo hace y que lo hace en 30 segundos o menos y que termina leyendo simplemente 30 ensayos hechos por inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que cambiar también a buscar formas educativas donde evaluamos el pensamiento crítico más allá
de esa capacidad que tengan para el uso de la inteligencia artificial. Y los escenarios de clase tienen que ser esos escenarios en donde tratamos de seguir cultivando y mejorando esa capacidad de pensamiento crítico. Lo que les decía de la transformación es algo que es preocupante también a la vez, y es porque claramente la visión que tenemos de la vida, los que tenemos más de 30 años, es diferente a la visión de la vida de los que apenas tienen 18, 19, 20 años. Y no es condenable para nada. Hay mucha gente que hoy quiere formarse en una carrera que le permite irse a vivir a Bali con un computador portátil y ganarse la vida de esa manera, y eso es legítimo. Algunos, pues, hemos dado la vida metidos en una unidad de terapia intensiva, y pues eso también es válido. Sin embargo, para poder llegar a cosas como las que hacemos los presentes, como Byron, cosas como Jaime, como Francisco, como yo, es que pasamos más de 10 12 años de formación en una universidad para hacer lo que hacemos. Pero hay gente que hoy puede llegar a aprender habilidades blandas y en 7 8 meses, en un año o en dos, pues pueden estar listos. Y esta conversación es una conversación para la que muchos no están preparados, para que la gente no quiera pasar en una universidad 5 6 7 años en formación, sino que quiera aprender algunas habilidades blandas, por ejemplo, programación web. A ti no te van a preguntar si tienes un postdoctorado en programación de páginas web, sino que te piden es tu catálogo, te piden es tu brochure. Y si es lo suficientemente bueno y lo aprendiste a hacer en 7 meses, en 8, en 3, te van a contratar por eso. Y nosotros vamos a tener que estar preparados porque quizás en la forma tradicional, en la que la mayoría de los que aprendimos en mucho tiempo nos tardó 5 años, 6 años, 7 años, en el futuro quizás vaya a tardar menos. O quizás muchas de las destrezas que nosotros aprendimos es posible que luego más adelante vamos a tener que prescindir de ellas. En el pasado nos enseñaban muchas herramientas y nos enseñaban muchas destrezas para la vida, y por eso quizás la formación se demoraba tanto. Pero yo creo que, y no estoy seguro, pero creo que en el futuro la formación quizás vaya a durar un poco menos de tiempo porque la gente parece que no está dispuesta a pasar más del 10% de su expectativa de vida metida en los claustros, como nos tocó a nosotros. Gracias, Alejandro, por tu respuesta. Sí, estamos atentos a preguntas de la audiencia. Yo creo que el resumen más importante que podemos hacer de este proceso es que eh, tenemos que irnos adaptando. El mundo está evolucionando tan rápido. En algún momento la forma más rápida de hacer un escrito era saber caligrafía. Ahora, ¿quién sabe caligrafía? Se perdió incluso esa habilidad. Después llegó la máquina de escribir. Después había gente que tenía como profesión copiar planos arquitectónicos y llegó AutoCAD. Ok, entonces tenemos que irnos de alguna manera eh, adaptando a la necesidad, porque si no, literalmente nos ven las canas y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que tenemos que estar al día en esto. Lo que yo diría de alguna manera es que una de las cosas más importantes, como mencionaba Rodrigo y otros, es hay que aprender a hacer un prompt, hay que aprender a utilizarla de manera eficiente, hay que saber qué tenemos que utilizar de manera eficiente para que esto sea útil, ¿no? Yo recuerdo que ahora les enseño a los docentes a hacer guías de simulación con inteligencia artificial, con un prompt. Entonces ya no me desgasto pidiéndoles que hagan un montón de cosas. Cargue esto, escriba esto y tome esto. Ok, y a la vuelta de la esquina solo van a revisar que eso esté bien hecho. Y es algo que me alivia a mí, que hace los cursos más cortos y que permite también avanzar. Entonces, todo esto es muy importante como conclusión para ir trabajando en el tema. Y por otro lado, pues queríamos saber qué tan pilas estaban ahí todos los que están presentes y queríamos hacerle una que otra preguntita para ver si es que nos pararon bola o, como dirían en otros lados, estuvieron despiertos, ¿no? Eh, Va a haber una norma, tal vez quieres decir algo, ¿no? Bueno, ya se desanimó. Vamos a hacer una pregunta en relación a el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, y que intenten resumir ustedes para ver si es que
Vamos cerrando con broche de oro. ¿Cuál creen ustedes que es el aspecto más importante del uso de la inteligencia artificial en ciencias de la salud? Por favor, la pregunta es abierta al público, no a los panas. Benito, mientras van pensando, yo le puedo ir respondiendo a René que A René, dale. pregunta que es mejor, si un prompt largo y estructurado o ir haciendo prompts progresivos. Es muy probable, René, y a la mayoría que cuando uno hace un prompt muy largo, independientemente del modelo y evidentemente en virtud del proyecto, es más probable que encuentres más imprecisiones. Uno de los aspectos más importantes es que hoy la mayoría tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial. Pero Jaime nos acaba de entregar un problema que es un nuevo miedo desbloqueado. Y es que las nuevas generaciones, cuando llega el momento de formaciones de maestría o de doctorado, que es donde se crea nueva información, si entregamos a la inteligencia artificial la capacidad de hacer una tesis completa, es probable, es muy probable que si yo no conozco, no sé con exactitud qué es lo que quiero, cuáles son los propósitos, los objetivos, qué necesito averiguar y qué necesito saber, esto vaya a ser un desastre, un caso. Es mucho más probable que todo funcione bien cuando utilizas simplemente objetivos en particular, cambios de redacción, poder solucionar algo que es ambiguo, poder saber si hay otra información, incluso mejorar un poco algunos aspectos relacionados con algo que no entiendo. Por ejemplo, no sé muy bien un concepto y quiero saberlo mejor y necesito que me lo explique de formas diferentes. Esos son muy buenas aplicaciones y probablemente ahí los prompts progresivos para ir desarrollando un proyecto sean muchísimo más eficientes que un prompt largo, escrito completo y con el que yo pretenda que un proyecto sea realizado de una sola vez y en un solo momento. Yo también quisiera acotar, pensaría que un prompt progresivo, bueno, ahora desde el punto de vista de ciencias de la salud, sabemos que diferentes instituciones dentro de la metodología ya se usa prompts desde el primer semestre. Entonces, desde el primer semestre, segundo, tercero, ya ves, cada vez que se va avanzando, se llega a, a un nivel de complejidad. Como bien decía Alejandro, quizás el establecer objetivos es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? En este caso, estábamos hablando de ciencias de la salud, en la atención de un paciente, desde el ámbito de la enfermería, de la prehospitalaria, de las ciencias médicas como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con el paciente? Pero quizás estableciendo ciertos escenarios puntuales. Entonces, pensaría que el PROM progresivo podría ser interesante y válido para a medida que el estudiante también va adquiriendo conocimientos y destrezas. Bueno, se acaba de integrar Andrés luego de atender la emergencia. Como ustedes conocen, en el ámbito de la salud muchas de las veces tenemos un horario de entrada, pero no sabemos la hora de salida. Entonces, me gustaría que Andrés participe. Si es que pudo escuchar en la emergencia las preguntas que hemos estado No, haciendo, pero no, nos no, la gustaría verdad saber es que cuál es tu impresión general acerca de de estos temas que hemos tratado acerca de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el ámbito de la salud, Andrés. ok, gracias, mi estimado doctor. Buenas noches a todos con los panelistas. Para mí un gusto poder estar por acá. Lamentablemente, como acaba de mencionar, justamente vino una paciente hasta acá y pues ya tocó hacer la atención respectiva. Hace un momento es que le escuchaba al doctor Alejandro Gómez que mencionaba este tema de los prompts progresivos o el prompt directamente hecho, bien estructurado. Y hay que tomar en cuenta que la IA hace el trabajo como un poco más fácil, por llamarlo de esa manera, nos ahorra un montón de tiempo, pero para poder ejercitarla, es como cuando nosotros estamos recién empezando a estudiar, tenemos que llenarnos de información, ¿ok? Entonces, si yo hago un prompt ya previamente estructurado y dirigido de alguna manera, yo ya voy a tener la facilidad de que la inteligencia artificial
va a tener esta información previa de cómo yo estructuralmente voy a comenzar a trabajar a través de lo que yo más adelante como ser humano le vaya preguntando. Entonces, hay que estructurar bien qué rol va a cumplir, qué es lo que eventualmente, por dónde es que está mi investigación, los objetivos, por dónde es que yo quiero ir caminando para ir también yo alimentando a la inteligencia artificial y que más adelante, si es que algo no se resuelve en el trayecto de la respuesta de la IA, eventualmente yo ya vaya colocando ciertos prompts adicionales que me puede ir nutriendo de más información. Eso en cuanto al tema de la estructura básicamente de los prompts. Y claro, ¿no? El tema de la inteligencia artificial ya es algo que está prácticamente ya instaurado a través de casi la mayoría de, de estudiantes en cuanto a la parte educacional. Y no se diga más todavía la implementación del tema del trabajo en el área de la salud. Muchos beneficios en cuanto al tema del uso de la inteligencia artificial, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con ello porque obviamente hay que ser bien claros. Nos puede ayudar un montón, pero también tenemos que evitar el uso excesivo de esto porque nos puede hacer codependientes del uso de la inteligencia artificial en un momento determinado. Así que nada, pues hay que ir trabajando en esto acá porque este terreno todavía es un terreno fértil porque toca especificar metodología de cómo hacer investigaciones, qué tan ético es, qué normativas a través de la legislación el país ha estado encaminando a través de este uso, si la hay, no la hay, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de camino por recorrer en cuanto al uso de la inteligencia artificial y eso es pues lo que tenemos que ir viendo conforme vayan pasando los años hacia dónde tenemos que ir. Eso, estimado Doc. Eh, Genial, muy bien. Para cerrar, colegas, el que esté en Quito, Ecuador, y quiera ganarse un cursito de ACLS, responde esta pregunta al micrófono. ¿Cuál es lo más importante en la limitación o en el apoyo del uso de la inteligencia artificial en salud? Alejandro, Francisco y Andrés juzgarán su respuesta. Tienen 10 segundos para abrir el micrófono o ya nos vamos a la casa. Diego, adelante. ¿Qué tal? Salud con todos. Qué gusto estar aquí, verlos a los tiempos. Cuidado, te roban donde estés. A ver, me paso donde hay luz. Estoy a oscuritas. A ver, ahí me alcanzan a ver. Sí, sí, dale, era una broma. Bueno, yo creo que sobre todo porque estamos en un medio donde atendemos urgencias y nosotros necesitamos solventar rápido esa urgencia. Entonces, depende qué es lo que queramos conseguir. Se convierte en un gran reto el uso de la inteligencia artificial cuando nosotros estamos en un medio de trabajo. Entonces, es importante aprender, como ustedes dicen, saber cuál es la herramienta precisa que a mí me va a dar la mejor evidencia para poder actuar sobre un paciente. Y bueno, yo estaba comentando ahorita y les voy a leer lo que acabo de colocar, ¿no? Que un prompt debe ser claro, preciso y específico. Yo ya debo tener en mente qué es lo que puedo preguntar a mi inteligencia artificial para poder sacar la información a la inteligencia artificial. Entonces, es necesario ayudarse de guías establecidas y protocolos que nos den un soporte en la buena práctica clínica. Pero es interesante cómo se justifica una actuación con la data que tenemos a la mano para adecuar procedimientos de estándar a una necesidad que el paciente parte de un pensamiento crítico. Si es que yo verifico cómo está mi paciente, uno de los grandes retos también es darle la mejor atención al paciente considerando que tiene diferentes características a otro paciente. Por eso es necesario individualizar qué es lo que yo quiero actuar en este paciente, en esta patología,
y por eso las recomendaciones no van de la mano con la dotación biotecnológica y muchas veces o el equipamiento que nosotros podamos tener, que las recomendaciones pueden ser otras debido a los cambios tecnológicos, a la implementación de equipos biotecnológicos. Entonces, yo me quedo con eso de que hay que saber utilizar sabiamente la inteligencia artificial para poder adecuar al paciente e individualizar el tratamiento. Esa cosa muy importante que acaba de mencionar Diego es la data, ¿no? Hay que recordar que la inteligencia artificial se alimenta de muchas fuentes de información y en el momento que la información, ¿de dónde la saca? Obviamente de la información que probablemente están en otros países. Y en la realidad latinoamericana se puede notar que hay ciertos déficits del análisis de la información o del manejo de la información que uno puede tener. Si muchas de las veces los países no cuentan con estadísticas claras en cuanto al tema de la atención de los pacientes. Entonces ahí viene una situación de dónde se está, de dónde está sacando la inteligencia artificial la información para podernos dar tal o cual respuesta. Muy probablemente la información que está sometida en la web o que está encaminada en la web o en las páginas o revistas de renombre, ¿no es cierto? Son de realidades diferentes a las nuestras, y ahí viene un sesgo muy importante que capaz que por ahí, como decía al inicio David Page, probablemente el manejo de poder en el momento de que yo estoy realizando una evaluación o estoy queriendo estructurar una evaluación con el apoyo de la IA es la información que me está dando a la mano. Probablemente no sea la realidad de la que yo quiero estar midiendo en un momento determinado los paramédicos que se están formando. O eventualmente en el momento de la emergencia, y hay que tener cuidado, ¿no? Con el tipo de situación que se hace. En el momento de la emergencia hay mucha carga cognitiva que tiene que de alguna manera el paramédico, la persona o el personal de salud tener en la cabeza para poder ir resolviendo las situaciones del paciente. Vagamente me voy a poner atención en la situación de que me está dando la inteligencia artificial como apoyo en ese momento, sino más bien es el hecho de poder utilizar IA antes de y en el momento que ya estoy atendiendo, probablemente ese estudio previo me ayude a ir desenvolviéndome de mejor manera. Y más aún si es que tengo, por ejemplo, aparatos biotecnológicos como monitores, electrocardiógrafos, si tengo ecógrafos, ¿no es cierto? Que tengan IA instalada, de alguna manera eso va a servir más rápido y me va a dar la oportunidad a mí como profesional de poder, ahí sí, guiarme con un artefacto que lo tengo a la mano y que lo está monitoreando in situ. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la situación de cómo yo como ser humano lo estoy manejando. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que la inteligencia está como herramienta, no como para ir generando diagnósticos, sino más bien como apoyo de nosotros a las necesidades que eventualmente tengamos. Como les mencionaba Jaime, nos gustaría que los ponentes evalúen la respuesta de Diego para ver si es que se gana la beca de ACLS o si es que hay alguna otra persona de Latinoamérica que quiera venir a Quito a ganarse esta beca de ACLS. Con corazón de canto. Puntos muy importantes de Diego, ¿no? El hecho de que haya analizado el hecho de la data. Es muy, muy, muy bueno esa información, eso que lanzó en su momento. Genial, o sea, si es que hay alguna otra persona que pueda eventualmente dar su opinión en cuanto a la pregunta del doctor Jaime, estamos aquí dispuestos a escuchar. Nadie, ni de México, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Chile, nadie quiere hablar ahorita. Es muy ¿Por tarde. qué? Podría yo también comentar algo. O sea, recién estuve en una charla, bueno, estoy haciendo una maestría actualmente en calidad de la asistencia sanitaria. Y lo que me pareció interesante es que podemos abarcar desde lo grande que es la inteligencia artificial, yendo al machine learning que a nosotros nos crea ya unos algoritmos para poder actuar y finalmente entrar al deep learning. Entonces, en el deep learning nosotros ya creamos
una inteligencia neuronal que permite adaptar ya guías y protocolos a la actuación y de la práctica clínica. Y eso lo están haciendo en España. Entonces, es genial cómo allá han tecnologizado todo y con esto de que se les fue la luz allá, de que se les fue la energía en gran parte de España, colapsaron. Nosotros tenemos un sistema en el cual las historias clínicas van a mano y nosotros todo pasamos a mano, pero nosotros estamos saltando actualmente y bueno, al menos en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen su base de datos donde ellos escriben la historia clínica y a nivel de Ministerio de Salud Pública nosotros estamos yendo hacia eso, o sea, cambiar estas prácticas de tener una historia clínica a mano a la digitalización y eso nos permite también adaptar la inteligencia artificial con esto que les digo, que es el deep learning, donde nosotros podemos adecuar a un sistema, a un programa que muchas veces, como yo les explicaba, puede ver las patologías de una población, que es lo más común en una población, pero el médico, al fin de cuentas, es el que individualiza el tratamiento. Entonces, es importante por eso ingresar toda la información, toda la data y poder también hacer comparativas y poder individualizar esas enfermedades multifactoriales que puede tener una persona añosa. Como ustedes saben, la perspectiva, no la perspectiva, la vida se ha alargado en las personas y son fármacos andantes. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para un paciente que toma muchos fármacos, que tiene muchas patologías de encima y cómo nosotros podemos mejorar eso en cuanto a la práctica clínica? Muchas gracias. Gracias. Rosalí, ¿quieres decir algo? Hola. ¿Estás sin micrófono, creo, o con el micrófono activo? No lo sé. Bueno, bueno. Bueno, aquí hay que resaltar lo que ya dijo Jaime, considerar los aspectos éticos de lo que es inteligencia artificial. Considerar que la inteligencia artificial puede ser útil siempre y cuando se aplique de buena manera. Se le enseña la inteligencia artificial en el proceso de formación de profesionales de la salud y no solamente profesionales de la salud, sino en todas las carreras universitarias. Y también otro punto muy importante también es ya la aplicación de la inteligencia artificial en las profesiones. ¿Sí? ¿Cómo nos puede ayudar en ciertos parámetros, especialmente en el campo de la salud, en la aplicación de protocolos, recordarnos dosis, cosas puntuales que nosotros como profesionales vamos a poder discernir la utilidad de la inteligencia artificial? Considero que este webinar fue bastante interesante. Consideramos que captamos la atención de toda Latinoamérica, desde Chile hasta México. Hemos tenido invitados noticias parroquiales en vista, creo que todos están de acuerdo en que Diego se ganó la beca para ACLS. Sí, muy bien, ya nos ponemos en contacto. Que lo haga, de una vez, con nosotros. Sí. El- Les queríamos invitar también a nuestro curso PHTLS, que es la próxima semana. Todavía hay cupos disponibles, los que puedan participar. Nuestro próximo webinar va a ser en septiembre. Probablemente lo estemos transmitiendo desde Argentina, debido a que coincide con el Red Américas. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Como diría Jaime, nos vemos en el futuro. Nos gustaría algunas palabras finales de nuestros ponentes y también de nuestros presentadores. Yo, mi estimado doctor. Lamentablemente, ahorita otra vez me tocó salir a atender rapidísimo a otro paciente. Bueno, para terminar, no tuve la oportunidad de poder estar durante toda la ponencia. Sin embargo, sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas todavía por plantearse en cuanto al tema de la inteligencia artificial. Para mí ha sido poder, este corto tiempo, poder haber participado junto al doctor Alejandro, al doctor Jaime, usted, doctor
Byron Castillo y Francisco. Para mí ha sido un gusto poder estar acá. Esperemos en algún momento determinado podernos sentar y poder conversar acerca de este grandioso tema que está todavía floreciendo, ¿no? Para los estudiantes, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, pero tampoco hagan que la inteligencia artificial haga su trabajo. Es uno de los puntos importantes. Nosotros como humanos todavía tenemos esa parte del criterio de poder discernir qué es lo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo nosotros podemos entregar información y estudiarla de la misma manera. Eso nada más, mi estimado Doc. Gracias a todas las personas que han estado por acá y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bien, también agradecer a ustedes por la organización, por la invitación y bueno, a todos aquí los profesionales, estudiantes que han logrado disponer este tiempo para compartir. Bueno, como una reflexión para finalizar, yo diría que es importante encontrar un equilibrio entre el ser humano y la IA. Hemos hablado sobre varios temas, los riesgos, la ética, pero creo que encontrar un equilibrio entre el ser humano y la IA es muy importante para establecer un juicio crítico y clínico. Pensaría que, eh, como bien decía el compañero, no tenerle miedo a a la inteligencia artificial. Nos falta mucho todavía por aprender, por desarrollar, pero creo que el establecer un equilibrio humano, virtual, la tecnología sería una parte muy importante. Y esperamos, veamos qué nos depara el futuro, que creo que va a ser muy bueno. Alejo, Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenísimo y buenísimo llegar a compartir la visión. Yo les quiero recordar que la inteligencia artificial tiene muchísimas utilidades, pero que también tiene muchísimas limitaciones. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Hay un tema que me parece apasionante, que es la restricción del movimiento vertebral. Y uno sigue encontrando que en todos los lugares, en todos los espacios, en todos los espacios de discusión, la gente sigue hablando, por ejemplo, de Nexus y sigue hablando de la escala canadiense y la mayoría de las cosas que se escribieron siguen estando ahí. Estos son de esas herramientas que nunca jamás en la vida se utilizaron, se crearon y se desarrollaron para restricción del movimiento vertebral, sino para toma de decisiones de radiografías. Eso simplemente se adoptó y siguió así y solamente hasta que tienes tú como humano la duda razonable, contrastas la información, le pides a la IA que contraste, que busque, que te ayude a responder la pregunta, te empiezas a dar cuenta que inconsistencias históricas como estas existen y han existido y existirán. Entonces, tú eres el protagonista del pensamiento y no la inteligencia artificial es la protagonista del pensamiento. Tus dudas razonables, tu conocimiento y tu capacidad de análisis, espero que sigas pensando que están por encima de la capacidad de la inteligencia artificial. Y como lo dijo Rodrigo en uno de los comentarios, que es muy importante, utiliza la inteligencia artificial para que aprendas más sobre ella, pero no simplemente para que creas que te pueda reemplazar. Un saludo fraternal a todos y qué buenos estos escenarios en los que aprendemos y compartimos la visión de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos aplicando. muchas gracias. De pronto, alguno de los participantes que quiera expresar su opinión. Y manden a las casas. Sheila, un comentario. Pues únicamente decirles que lamento no haber contestado la pregunta que hicieron de David, pero varios de los ponentes hicieron un soporte. Él está muy agradecido, perdió conexión porque obviamente está volando. Sin embargo, espero que en una próxima ocasión lo puedan conocer, puedan aprender más de él. Y bueno, como todos dijeron, esperamos que se sigan creando estos espacios donde todos puedan aprender, donde puedan intercambiar conocimientos, porque eso es el objetivo principal de Medicine Me. También únanse, por favor, no solo es cuestión de aprender en estos espacios, sino también de seguir con la educación continua. Entonces, tienen varios cursos que ustedes pueden seguir, ofrecen también algunas certificaciones internacionales. También, como otros participantes han colocado, he aprendido mucho. No sé mucho de este tema, pero escuchando a David en sus videos y escuchando a todo de aquí,
Siempre es bueno volverles a ver, les conozco a la mayoría y bueno, nos veremos en Argentina si es que todo esté estructurado para ello. Les agradezco muchísimo y nuevamente de parte de David Page, felicitaciones por crear estos espacios. Una buena noche. Jaimito, Buenas noches con todos, nos vemos en el futuro. listo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Y asimismo, en cada webinar estaremos sorteando becas para nuestros cursos. En esta ocasión se ganó Diego la beca para el ACLS y no importa que no sean de Ecuador, igual podemos llegar a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.